días, soy Jaime Tomás, esta es la hora estelar, el comienzo de este espacio para este lunes 16 de octubre del 17. La hora estelar por Teleuniverso y 101.9 Amistad en FM. Y la noticia de hoy, pues no hay la menor duda, la noticia de hoy para el país es el tema de la muerte del abogado Junior Ramírez y quiénes son los vinculados y los ya acusados. Personal de la Oficina Metropolitana del Transporte, la ONSA, según la fiscal Olga Dinaya Verías, que es santiaguera. El móvil fue un supuesto chantaje que el abogado estaba haciéndole al director de la ONSA y que este buscó un empresario amigo para que negociara con el abogado. Ese se supone que sea el móvil. Todavía es temprano, faltan muchos datos más para poder establecer conclusiones. Es un hecho que está en una fase primaria que se adelantó para tranquilizar a la opinión pública y fundamentalmente para que se establecieran responsabilidades y se dejara al gobierno directamente fuera de todo esto. Ya habían muchos aventureros pronosticando que era un crimen de Estado. Bueno, tiene que ver con algo del Estado porque la ONSA es una institución estatal, pero no llega a los niveles que algunos pretendieron darle. Pero falta mucho todavía. Hay gente que asegura que el abogado era un hombre serio. Yo en lo personal no garantizo la seriedad de nadie, Para mí ningún hombre que le gusten las mujeres puede ser serio. Esa es mi forma de ver las cosas, pero bueno, cada quien la ve a su manera. Pero esa es indudablemente la noticia del día. Estamos viendo el oficial que ofreció los datos conjuntamente con la fiscal titular de la provincia de Santo Domingo, la licenciada Olga Dinaya Verías. Y vamos a conocer más detalles de esto. Hay que esperar porque todavía, aunque ya está detenido, el director de la ONSA está detenido, el empresario que supuestamente fue el que manejó el tema del dinero, del chantaje. Hay dos involucrados que fueron supuestamente los que dieron muerte al abogado y hay un tercero que está fuera del país. Se supone que está prófugo porque está fuera del país, se fue al otro día de que se descubriera el cadáver del abogado. Vamos a esperar otras y nuevas revelaciones que tendrán que ofrecerse para poder establecer todo esto, pero ya ahí está la versión original y tiene peso y fundamento, pero falta mucho todavía por evidenciar, pero para eso está la fiscalía y posteriormente los tribunales. Va a ser difícil que el director de la ONSA no tenga algún tipo de vinculación, porque si él es el director y todo estuvo motivado a un supuesto chantaje, pues entonces alguna participación debe tener él, aunque necesariamente no hubiese ordenado la muerte de este abogado. Pero en la ONSA se confluyen algunos sectores choferiles bastante desacreditados, incluso con bandas de sicarios en el sector choferil. Y la ONSA, y el director de la ONSA siempre ha tenido excelentes relaciones con esos sectores de choferes. De manera que ahí nada es descartable. Para los santiagueros, el tema es de la valla famosa que la alcaldía ha instalado en la intersección de las avenidas Salvador Estella Sadará y Juan Pablo Duarte. Y ahí, en principio, ya se han colocado un grupo de empresas que en el caso, por ejemplo, de una empresa de comida, yo no voy a repetir los nombres porque estaría incurriendo en el mismo error de la alcaldía. En el caso de una compañía, hay dos compañías internacionales, creo, hay tres compañías que son globales,
Pero hay una compañía específicamente de bebida, no me la ponga la valla, porque es lo mismo si me la ponen, entonces mejor lo menciono yo. Y no voy a incurrir en el mismo gazapo que ha hecho la alcaldía. En el caso de un restaurante que está presente en la mayoría de los países del mundo, esa marca no tiene responsabilidad ninguna. Esa empresa, la empresa originaria, no tiene responsabilidad alguna ni con la alcaldía ni con ninguna otra institución en el país. Porque son empresas que rentan ese nombre y tienen que, por supuesto, cumplir con elementos y exigencias que hace esa cadena. Pero esa empresa no tiene ninguna responsabilidad, nunca le va a deber un centavo a la alcaldía ni a ningún sector en el país, porque no es esa empresa la que compran, es otra empresa con otro nombre la que tiene la responsabilidad de esa marca. Entonces, por ahí está el primer gazapo de la alcaldía, el primero de tantos que se van a evidenciar ahí, el primero de otros muchos que ya vemos. Hay gente que pagó. Yo tengo aquí la resolución y la voy a chequear porque claramente no sé a qué se debe, por qué es el cobro, cuál es el cobro en sí. La resolución dice que se aumente el cobro, pero no se establece exactamente y hay que ver si la alcaldía, insisto en la alcaldía, tiene la capacidad legal, jurídica para establecer ese tipo de arbitrios. Sobre eso hay que analizarlo. Pero bueno, esa ha sido para Santiago la comidilla del fin de semana. Tengo por aquí el periódico El Caribe. Consejo de Desarrollo promueven soluciones, pide preparar al país para enfrentar los terremotos. Ay, caramba, ¿cuánto hablamos de esto? Preparar el país, educar, concientizar a los dominicanos para los terremotos. Acuerdan pasar al sector público 134 colegios evangélicos, debe ser bajo la misma modalidad que el Ministerio de Educación absorbió colegios católicos. Debe ser la misma modalidad, siguen bajo la rectoría de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, pero el personal es pagado por el Ministerio de Educación. Y esto se supone que las cuotas de esos colegios se reducen o desaparecen. Revistas especializadas reconocen a Valdés Albizu, Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central. Fiscal afirma que empleados de la ONSA mataron al abogado Junior Ramírez. Peatonizarán parcialmente calles de la zona colonial. Varias están ya peatonizadas, o sea que no van a permitir la circulación de vehículos. Gobierno y oposición en Venezuela se enfrentan en comicios regionales, los cuales fueron ganados abrumadoramente por el partido de gobierno y por supuesto se cuestiona si fue legítimo o no el proceso. Es normal que se cuestione. Del periódico Diario Libre, para la fecha, Ambiente inicia recuperación de la bahía de Luperón, es el Ministerio de Medio Ambiente. La bahía de Luperón debe llamarle la atención al gobierno central, porque estamos perdiendo ahí un filón de oro. Si esa bahía de Luperón, esa zona se maneja correctamente, si las autoridades son competentes, si no son perversas, si no son corruptas, si se evita la delincuencia, esa bahía de Luperón sería una tabla de salvación para esa zona. Por supuesto, hay que darle atención al poblado de Luperón para que los que vengan ahí en los veleros, fundamentalmente veleros y catamaranes y otros tipos de botes y de lanchas. Pero la bahía de Luperón tiene una condición geográfica excepcional, no sufre, no llega hasta ahí, no hay ciclones, los ciclones no pasan por esa zona, el mar se mantiene calmo a la entrada de la bahía, muchísimos veleros, gente que recorre el mundo pudieran perfectamente pernoctar en la bahía de Luperón y no lo hacen por el vandalismo que ahí se evidencia, que se manifiesta todos los días. Ahí hay un extranjero que incluso está fabricando veleros y que no ha recibido apoyo oficial
Y por el contrario, lo que ha sufrido es obstáculos, es lo que ha tenido que sobrellevar, porque así somos. Aquí se habla mucho de impunidad, de corrupción, pero aquí hay corrupción a todos los niveles, en el sector público y en privado. Nos afecta el público porque es la propiedad de todos y es el dinero de todos, pero la perversidad aquí, la impunidad y la corrupción está a todos los niveles. Y la Bahía de los Perón necesita mayor protección estatal. El caso de Quirinito, semana de definiciones, también es noticia del periódico Diario Libre. Abel publica su lista de malapagas, revistas premian a Héctor Valdés Albizu, menor subsidio al sector eléctrico, Estrellas Gigantes y Escogido invictos. El Cata sin necesidad de malas palabras en su música. Fiscal de Santo Domingo dice asesinato fue por extorsión al director de la ONSA. También del Diario Libre, el mayor distrito judicial con la peor precariedad. Esas noticias son de portada de Diario Libre. Inquieta la salida de la MINUSTAH de Haití. Hace tiempo que se ha estado hablando de eso y de hecho ya varios países han estado sacando sus soldados porque es un costo elevado y ya eso tiene alrededor de 12 o 13 años. Y Haití no ha sido capaz de tener ya su policía en capacidad de mantener el orden. Hay una elevada pobreza léxica en el país. Una pobreza del léxico, del hablar. Pero si ni siquiera los que están en la televisión ni en la radio, ni los profesores tienen un léxico abundante, utilizan las mismas palabras todo el tiempo. Esto lo dice el señor Bruno Rosario Candelier, que es director de la Academia Dominicana de la Lengua. Y también Latinoamérica se une en la lucha contra el cáncer y diálogo o paro médico, dice Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico del país. Es tiempo de los mensajes, 7:01, estamos en la hora estelar. Vámonos.